Tastil se decía, cuando la gente llegó, cuando los incas llegaron a Tastil, Tastil ya estaba despoblado, ¿sí? Y no se sabe el misterio de la desaparición de todo un poblado, 2.000, 3.000 personas que no se sabe dónde se fueron. Entonces ahí el agua, el cambio climático, bueno, estudios paleoclimáticos indican de que no hubo cambio climático en los últimos 500 años. Hubo una pequeña edad de hielo que se llama un poco más fría, más húmeda, incluso en algún sector, en algunos sectores, pero no. Una baja de las vertientes, sí, eso puede ser, porque eso es bastante aleatorio, pero no como para hacer colapsar una población tan organizada como esta. El asunto es que se elabora una nueva propuesta, me hago cargo de esa propuesta, porque en realidad mi intención no era estudiar a Tastil, el sitio de Tastil. Yo venía estudiando los caminos incas, entonces estudiaba todos estos alrededores, toda esta región, pero de pronto en toda esta región inca, a medida que iba descubriendo lo inca, iba descubriendo los tastiles al lado de los incas, ¿no? Entonces elaboré una suerte de hipótesis, ¿no? Que los incas, al dominar esta región, sometieron a las diferentes poblaciones y las incorporaron al sistema tributario. Esta relación, ¿no es cierto?, de dominante-dominado es la que hace que los incas lo obliguen a los locales a realizar tareas en función del Estado, ¿no es cierto? Y esas marcas quedaron, tanto material como simbólicamente, y rompieron con la dinámica que existía en ese momento. Esta es la de los caravaneros, esta forma de trabajar, esta forma de vivir que tenían los habitantes de Tastil, ¿sí? Entonces, esto generó unas nuevas estructuras que son las que les voy a mostrar para fundamentar este nuevo abordaje del asunto. Esto es lo que se proponía en la década del 60-70, Tastil como un centro, como un núcleo, con poblaciones satélites que eran Puerta Tastil, Morohuasi, y después Pie del Paño, que está un poco más alejado, y sectores de cultivo. Entonces, Rafino y Cipriano dicen, desde acá todos los productos venían a Tastil y de Tastil se comercializaban. Hasta ahí perfecto. Yo adherí a esta postura, investigando, encontré más, o sea, la potencié a toda esa hipótesis, en el cual no solamente había centros de producción, aumentamos más cantidad de centros de producción, había zonas de corrales, zonas de actividad minera y además mucho más centros de consumo, centros satélites. Ahora, fíjense, vamos a tener todo ese sector de centros de producción agrícola, ganadera, minera, el núcleo, digamos, productivo de toda la región, los centros de consumo, de intercambio, y todo vinculado con Tastil. Es decir, cuando pensamos en Tastil tenemos que pensar que la gente de Tastil es todo esto. ¿Por qué? Porque como hasta el día de hoy pasa, cualquier persona que tiene, digamos, producción en la cordillera, tiene uno o dos puestos en la montaña, uno para la invernada, otro para el pastaje, después baja al poblado, y en el poblado tiene su casita, y es factible que tenga su casa acá en Quijano, Rosario de Lerma, que es donde más vienen, o en la propia ciudad, y venden su producto en cofrutos, ¿no es cierto? Es así, es la dinámica. Una familia normalmente tiene 3 o 4 lugares donde habita, ¿no es cierto? Es decir, en la distribución espacial. Esto era lo mismo. Por eso yo les decía hoy de que Tastil no necesariamente responde un Pucará. ¿Por qué? Porque no hay otro Tastil en toda la quebrada. Son pequeños poblados, pero que en realidad es la misma gente de Tastil. Tastil posiblemente nunca haya estado en forma permanente habitada con los 2.000 o 3.000 habitantes. Esa era la capacidad máxima que tenía. Debió haber tenido un staff, 100, 200, 500 personas, no lo sé, un staff permanente. Y el resto de las viviendas vacías, pero vacías temporalmente. ¿Por qué? Porque era esta gente que estaba produciendo acá y que después iba, ocupaba, comercializaba en las plazas y volvía a sus lugares. Simplemente eso. Igual que los caravaneros, en el sector norte también de Tastil hay un sector que es de construcciones distintas, que dice no, quizás responde a la época inca. No, yo creo que son de los caravaneros que tenían como su hostal, su espacio. Llegaban ahí, tenían un espacio para dormir, para vivir, para descansar, para intercambiar, ¿sí? Ahora, a este asunto, fíjense, toda la zona productiva, ¿qué es lo que encontramos también? Sitios incas.
todos los rojos son los sitios incas. Y no es casual que los sitios incas, la mayoría, ¿dónde se ubican? El mismo sitio En en la donde zona de producción. A los incas no les interesaba tener 3.000 personas y manejar una población de 3.000 personas cuando la zona de producción estaba alejada de ese lugar. Antes el núcleo de poder geopolítico era Tastil, el que congregaba a toda esta región y que a su vez articulaba en el Gran Ande. Este poder, después de los incas, este centro de poder se desplazó a Potrero Payogá. Entonces, la gente de Tastil, ¿dónde está? Está dispersa trabajando en este nuevo proyecto, en este nuevo proyecto de construcción de caminos, y es así de que vamos a encontrar en Potrero Payogasta también la cerámica que se encuentra en Tastil. ¿Por qué? Porque son los tastiles que también están trabajando acá y están trabajando acá. Esa es la propuesta. Entonces, los caminos van a pasar y van a vincular todos estos sectores, y Tastil va a ser despoblado a propósito por los incas. Es decir, hay un sector por donde pasa, sector de Tastil donde pasa el camino inca, y hay se transformó en un tambo más, en un centro administrativo más con unos cuantos pobladores para el resto abandonado. No les servía a los incas tener un Tastil, pero sí les servía a la gente tener a toda la gente trabajando para el nuevo proyecto. Y es así que aparecen todas estas estructuras que no tienen nada que ver con Tastil, sino con lo inca, en torno a los caminos. Todas estas estructuras, caminos paralelos, fíjense ahí cómo está bajando este camino hacia este pequeño tambo, caminos, les decía recién, caminos paralelos, la cerámica inca, bueno, eso es una modelización, otro tambito, las banquetas, es decir, toda la tecnología inca. Y los incas, cuando venían, no venían con 5.000 personas para ponerse a trabajar, venían con un pequeño ejército como para presionar, pero utilizaban el recurso humano que había en cada uno de los lugares, ¿no? Pequeñas callancas que están, incluso este es bien interesante de la Quebrada del Toro porque quedó a medio construir, es decir, se ve que empezaron a trabajar a los incas y llegaron los españoles, o colapsó el Estado y quedaron las piedras listas ahí para ser colocadas, es decir, esta estructura nunca se terminó. Colcas en las partes altas, con una arquitectura que no existía en el momento, y atrás vemos el camino. Es decir, toda la región se reactivó, y esto sí crearon los incas, ¿no? Estos caminos, porque no existían. La dinámica espacial era otra y ya vamos a ver. Y es así de que esto es muy frecuente en todo este sector, en la Quebrada del Toro, donde uno ve el camino inca, donde uno ve la estructura cuadrangular tipo corral, en función del camino inca, y las obradores, podríamos decirlo, o las pequeñas aldeas que eran los que mantenían, los que trabajaban y lo están construyendo. Y en estas pequeñas aldeas que no eran previas a los incas, están los tastiles. Son ellos los que están trabajando para el inca. Y vamos a ver otras fotografías más, bueno, la técnica constructiva, la selección de las rocas. Acá también es muy notorio, fíjense unas cuantas casuchas distintas al resto, que son los que están manteniendo o construyendo todo esto. La cerámica que empieza a aparecer, una cerámica que no existía, acá lo mismo, los cuadrangulares, lo inca, los circulares, lo tastileño, lo local, y este es el más emblemático de todos, quizás uno de estos puestos muy muy chiquitos, posiblemente sea un chasquihuasi o un tapillito. También tenemos, y acá encontramos bastante cerámica de los tastiles. El asunto es que los tastiles no vivían acá antes, en estos lugares puntualmente. ¿Por qué? Porque tenían sus casas más abajo y esta era toda una zona de producción. Y de pronto empezaron a vivir en estos lugares, pero en función de los incas. Vemos ahí el camino atrás perfectamente, como, pese a la mala calidad de la foto, pero se ve el camino cómo llega hasta este otro campo. Y es así que aparecen una gran cantidad de puestos de control. Y uno dice, ¿para qué puestos de control? Tipo de peaje, porque había, digamos, tensión. Y no solamente los puestos de control, y fíjense la distancia entre uno y otro. Estos puestos, o sea, nada, casi, es muy poco, casi como un chasquihuasi o menos que un chasquihuasi. A esto hay que sumarle los chasquihuases que había y los tambos que había. Entonces, toda una obra de infraestructura muy importante. Por otro lado, empezaron a aparecer otras estructuras
algunas relacionadas al camino y otras fuera del camino, que son formadas por un mojón y una estructura circular en la lomada de las montañas, y el camino pasa por ahí abajo. Empezando a subir cada uno de estos cerritos, vimos de que estaban en casi todos estos cerritos estas estructuras, y después nos dimos cuenta de que eran un mecanismo de control visual. Entonces, esto lo podemos comparar con el famoso panóptico de Bentham, que Foucault le escribe en su libro Vigilar y Castigar, ¿no? Los sistemas carcelarios, donde hay el panóptico, se llama la torre central y el presidio. Entonces, el que está preso se siente observado, vigilado por el guardia que está ahí arriba, con vidrios oscuros o con rejas. Es decir, uno no lo ve al guardia, pero sabe que el guardia está ahí, hace un movimiento falso, hay castigo. Pero a veces el guardia seguramente no se iba, es decir, el vigilante se lo metían en la cabeza. Él no estaba tanto tiempo en el vigilante, sino le incorporaban el vigilante a las personas que eran vigiladas. Y esto pasa lo mismo, es un dispositivo tremendo, porque desde las colinas, desde las montañas, ellos sabían de que eran observados. Y ellos se comunicaban entre sí. Nosotros incluso hicimos experimentaciones para ver de qué manera se podían comunicar, porque las crónicas hablan, por ejemplo, de superficies despejadas o señales de humo que hacían. Bueno, lo que mejor resultó fue sacarse la chomba y decir, bueno, rojo, blanco, amarillo, la comunicación visual, porque hasta casi 1 kilómetro se puede ver eso, ¿no es cierto? Entonces, un mensaje con un código simple de colores viaja a una velocidad increíble. Este es un tramo de 72 kilómetros, y un mensaje en 78 kilómetros tarda 1 hora y media. Y en jornada de llama son 3 o 4 días. Es decir, sabían con 3 o 4 días de anticipación que era lo que estaba pasando. A su vez empezaron a aparecer estos mojones. Esos mojones, el Inca mojonaba los lugares y hacía los límites de tierra y repartía responsabilidades. Bueno, ustedes tienen que tributar hasta este mojón, de aquel mojón a aquella otra comunidad. Entonces está todo amojonado en esa región. Y el paisaje cambió, de pronto aparecieron los caminos, los puestos de observación. Estos son los puestos de observación que yo les decía en relación indirecta al camino, ¿no? Entonces están siendo controlados permanentemente. Y es así de que entre los sitios tardíos, entre los sitios incas, entre los sitios tardíos con ocupación inca, tenemos un 93,1% de ocupación inca efectiva en la zona. Entonces, no es que los taxtiles desaparecieron por decir, desaparecieron porque les hicieron desaparecer los incas. Entonces, esta era la forma que tenía Tastil de funcionar, una forma radial y concéntrica, donde Tastil era el centro principal. Y esta es la forma en la cual quedó esa estructura espacial desarticulada, donde Tastil pasó a ser simplemente un eje de conexión de 2 grandes vías de comunicación comercial, con gran producción. Y este centro de poder, que era Tastil, al menos en este sector, se dividió en 3. Una parte importante fue a Potrero de Payogasta, para controlar nada más ni nada menos que el fastuoso Valle Calchaquí. Incahuasi, donde está la silla del Inca, para controlar el acceso del Valle del Lerma. Y el Moreno, para controlar el acceso al valle, a la quebrada del Humahuaca, por el Pampa. No eran tontos, ¿no? O sea, fíjense cómo estratégicamente ubicaron esto, cómo armaron la red. Era otro sistema distinto, ¿no? Y ahí tenemos a nuestros tastiles. Esta era la dinámica espacial del sitio Tastil que pudimos recopilar, la información. Esta es la del momento inca, la espacialidad del momento inca, y esta es la espacialidad actual. O sea, nosotros vamos por el fondo de las quebradas. Entonces repasemos, ¿sí? Los incas, Tastil, los incas en la actualidad. Fíjense cómo las concepciones y el uso del espacio va cambiando. Zonas de producción, en verde, las zonas de consumo o pequeños pobladitos que trabajaban en ese sector. Eso es toda la parte productiva de Tastil, y todos los flujos se iban hacia Tastil. Vienen los incas, hacen una ocupación, cada triángulo es un tambillo importante, el camino pasa por ese centro, es decir, lo rompe el eje que existía, y esa es la actual, ¿no? Y es así de que uno de esos centros, yo les decía, era Potrero de Payogasta,
que tiene todas estas características. Si bien este no es una recreación del potrero Payogasta, pero tiene cólicas, canchas, usnu y callancas, ¿sí? Cada uno de estos elementos lo vamos a tener, que son elementos que aparecen exclusivamente en lugares de gran importancia. Entonces, potrero Payogasta vamos a tener las únicas cólicas con 8 metros de diámetro, con 4 metros de altura, y que debieran tener el techo de, como vimos ahí. Las callancas, la callanca, el hastial, ese de 8 metros, fíjense, en este caso se ve el hastial y las cólicas en el lugar elevado, y el usnu, que hoy les comentaba Diego, de que se hizo todo un proceso de recuperación, así estaba antes y así está ahora, en el proceso de liberación que se hizo y de reacondicionamiento del lugar. Entonces, de esa manera es la historia, digamos, y la propuesta que tenemos sobre Tasquín. No hay misterio, no hay gente que desaparece porque sí, sino que hay procesos sociales que hay que estudiarlos y hay que ver, y esta es una explicación provisoria hasta que no se demuestre lo contrario, que está, digamos, en vilo, ¿no? Así que bueno, eso sería todo, no sé si hay alguna pregunta.